La pérdida es una verdad que a todos nos alcanza, aunque muchas veces tratemos de evitar pensar en ella. Perdemos a quienes amamos, perdemos a nuestras mascotas que se convierten en familia, perdemos objetos que sentimos como parte de nuestra propia identidad, y cada una de esas ausencias abre un vacío difícil de nombrar. Sé que mientras escuchas mis palabras, en tu memoria aparece el rostro, el recuerdo o la presencia de aquello que ya no está contigo. No estás solo en ese sentimiento. Todos compartimos esta experiencia universal. Cuando la vida nos arrebata lo que tanto valoramos, el alma se quiebra en un silencio profundo. Es un dolor que a veces no necesita explicación, simplemente está ahí acompañando cada respiración. Y está bien sentirlo. No hay nada malo en llorar, en reconocer que duele, en aceptar que en ese momento parece imposible seguir adelante. Yo también lo he sentido y sé que el llanto que nace del corazón puede ser el primer puente hacia la sanación. Lo que quiero ofrecerte hoy no es una promesa vacía ni un camino que borre el dolor de la noche a la mañana. La herida forma parte de nuestra humanidad. Lo que sí puedo compartir contigo es una visión espiritual que, poco a poco, transforma la manera en que atravesamos la pérdida. Una mirada que se sostiene en una verdad antigua y profunda: nada nos pertenece. Quizás estas palabras resuenen en ti como un golpe duro. ¿Cómo aceptar que aquello a lo que entregamos tanto amor de pronto no es nuestro? Sin embargo, cuando uno empieza a comprenderlo, descubre que esta idea, en lugar de ser cruel, es profundamente liberadora, porque lo que la vida nos da no es una posesión, es un préstamo sagrado. Todo lo que llega, llega para enseñarnos, para florecer en nosotros durante un tiempo, y tarde o temprano está destinado a transformarse o a irse. Lo que quiero proponerte en este viaje juntos es que miremos la pérdida no como un enemigo, sino como un recordatorio de la impermanencia, porque lo que cambia nos enseña a valorar. Lo que se va nos recuerda la belleza del instante. Lo que muere abre el espacio para que nazca algo nuevo en nosotros. Hoy quiero hablarte con el alma abierta, con la certeza de que la dignidad no consiste en ocultar el dolor ni en fingir fortaleza, sino en sostenernos con amor en medio de la tormenta. Quiero mostrarte cómo atravesar la pérdida honrando lo que se fue, integrando su huella en tu corazón y liberándote de la cadena del apego. Este será nuestro camino en este encuentro. Primero, reconocer el dolor con honestidad. Luego, comprender que nada ni nadie nos pertenece, porque todo es un regalo temporal. Después, aprender a honrar lo perdido con gratitud y sin ataduras. Y finalmente, descubrir que cuando soltamos con dignidad, lo que queda no es vacío, lo que queda es amor. Así empezamos este viaje, y si ahora sientes que no puedes más, quédate conmigo, porque al final de este video no solo verás tu pérdida con otros ojos, sino que sentirás que dentro de ti hay un espacio capaz de transformar ese dolor en una fuerza de vida. Recuerdo un día en que la vida me obligó a soltar algo que sentía como una extensión de mí misma. No voy a darte detalles precisos, porque cada pérdida es única y tu corazón puede vestir esta historia con el rostro que necesite. El de un ser querido, el de un animal que te acompañó con lealtad, o incluso el de un objeto que cargaba tantos recuerdos que parecía tener alma propia. Lo importante no es el quién o el qué, sino esa sensación tan humana de vacío, esa herida invisible que atraviesa el alma y nos deja sin palabras. Lo que sí puedo contarte es lo que experimenté en mi interior, esa mezcla de incredulidad y silencio que te deja suspendida en un tiempo extraño. Es como si el mundo siguiera corriendo a toda velocidad,
pero tú permanecieras detenida en una habitación en penumbras, donde lo único que puedes escuchar es el eco de tu propia tristeza. Miraba a mi alrededor y todo me resultaba ajeno, porque faltaba esa presencia que llenaba de sentido mis días. Era como si una parte de mí se hubiera marchado junto con aquello que había perdido. En ese momento me descubrí luchando contra lo inevitable. Intentaba con todas mis fuerzas retenerlo en mi memoria, como si aferrarme me devolviera lo que ya no estaba. Me sorprendí buscando señales en los detalles más pequeños. Una fotografía, un aroma, una melodía. Cada cosa se convertía en un puente hacia el pasado, y yo me aferraba de esos puentes con la esperanza de que no se derrumbaran. Evocaba escenas una y otra vez, repitiéndolas en mi mente como si al hacerlo pudiera grabarlas a fuego en mi interior. Pero la vida, con su sabiduría serena, me mostraba una y otra vez que cuanto más me resistía, más pesado se volvía mi sufrimiento. Me costó mucho comprenderlo, pero empecé a darme cuenta de que nada ni nadie me pertenece, que la vida, generosa y misteriosa, nos presta sus tesoros por un tiempo, a veces breve, a veces largo, y luego cuando llega el momento, nos los pide de vuelta. Y lo hace sin avisar, sin negociar, sin preguntarnos si estamos listos. En aquel instante esa idea me parecía cruel, como si la existencia me estuviera arrebatando algo sagrado. Pero poco a poco descubrí que no era un castigo, sino una enseñanza. Si nada es mío, entonces lo que tuve nunca me fue arrancado. Simplemente me fue regalado por un tiempo, y yo tuve el privilegio inmenso de disfrutarlo. Lloré mucho. Hubo noches en que la ausencia se sentía tan grande que parecía ocupar toda la habitación, aplastándome contra el silencio. Me dolía hasta respirar. Y sin embargo, en medio de ese dolor, algo empezó a transformarse dentro de mí. Era como si bajo la superficie de las lágrimas germinara una semilla diferente, la semilla de la gratitud. Al principio era apenas un susurro, pero poco a poco creció. Me encontré dando gracias por cada instante compartido, por cada gesto pequeño, por cada risa inesperada, por cada silencio compartido. Esa gratitud encendió una llama en mi corazón, una llama que no apagaba la tristeza, pero que la iluminaba desde dentro. Y entonces comprendí algo que cambió para siempre mi forma de mirar la pérdida. El dolor no desaparece de golpe, no se borra mágicamente, pero puede dignificarse, puede volverse un espacio sagrado dentro de nosotras. La pérdida me enseñó que no soy víctima de lo que se fue, sino guardiana del regalo que tuve la fortuna de recibir. No se trata de olvidar ni de reprimir, sino de honrar, de reconocer que lo vivido ya forma parte de mí, que nada se pierde del todo porque todo deja huellas. Hoy puedo decirte que esa experiencia me hizo más humana, más consciente, más capaz de amar sin condiciones. Aprendí que honrar lo perdido no significa quedarme encadenada a él con mis lágrimas, sino abrazarlo en mi memoria y dejarlo descansar en paz. Descubrí que cuando dejo ir con amor, lo que queda no es vacío. Lo que queda es la certeza de haber amado, y ese amor, a diferencia de todo lo demás, nunca muere. Después de atravesar aquella experiencia, entendí que la vida me estaba susurrando una verdad que a veces nos cuesta aceptar. Todo cambia, nada permanece igual. La impermanencia no es una idea filosófica lejana, es la esencia misma de la existencia. Todo lo que nace está destinado a transformarse y tarde o temprano a desaparecer. Y aunque estas palabras puedan sonar duras, también esconden un regalo. Si todo es transitorio, entonces cada instante que vivimos es único y precioso.
piénsalo conmigo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has visto cómo las hojas de los árboles, que en primavera eran verdes y jóvenes, se tiñen de colores cálidos en otoño y luego caen al suelo, convirtiéndose en alimento para la tierra? Ese ciclo, que parece tan natural, es el mismo que gobierna nuestras vidas. Nada se aferra a su forma para siempre. Todo lo que existe fluye en un río constante de transformación. El amanecer no dura eternamente, pero precisamente porque el sol vuelve a esconderse, aprendemos a valorar su luz. La flor que contemplas hoy no será la misma mañana, pero su belleza fugaz es lo que la hace inolvidable. Incluso nosotros, nuestros cuerpos, nuestras emociones y pensamientos cambian de un día a otro. Nunca somos exactamente los mismos que ayer, aunque a veces nos guste pensar lo contrario. Cuando comprendí esto, empecé a ver mi pérdida desde otra perspectiva. Me di cuenta de que lo que había tenido no me fue arrebatado, sino que cumplió su ciclo. Así como las estaciones se suceden, así como la luna crece y mengua, así también lo que amamos vive un tiempo en nuestro camino y después sigue su rumbo. Resistirme a ese flujo era como pretender detener el mar con las manos. Hay un proverbio antiguo que dice: "El río nunca es el mismo, aunque vuelvas a bañarte en él". Y así es la vida. Cada día, cada instante, nos ofrece algo nuevo, aunque a veces solo veamos la ausencia de lo que se ha ido. Cuando abrimos los ojos a la impermanencia, dejamos de aferrarnos con desesperación y empezamos a recibir con gratitud, porque sabemos que nada es eterno, pero todo es significativo mientras está. Sé que al escucharlo, puedes sentir cierta resistencia. Quizás tu mente diga: sí, entiendo que todo cambia, pero lo que yo perdí era diferente, era único. Y tienes razón, era único, y precisamente por eso duele. Pero también por eso su valor es incalculable. No necesitas retenerlo para siempre, porque su huella ya vive en ti. La impermanencia no borra, transforma. Y lo que fue, aunque haya cambiado de forma o ya no esté a tu lado, sigue presente en el espacio sagrado de tu corazón. Comenzar a aceptar esta verdad me enseñó a mirar la vida de otro modo. Ahora, cuando algo bello llega a mí, no me aferro con miedo a perderlo. Lo abrazo con gratitud mientras está, como quien sostiene entre las manos una mariposa sabiendo que pronto levantará el vuelo. Porque lo importante no es poseerla, sino haber tenido el privilegio de sentir su presencia, aunque solo sea por un instante. La impermanencia es dura cuando toca lo que amamos, pero también es la raíz de la esperanza. Gracias a ella, las heridas sanan. Gracias a ella, los inviernos se convierten en primaveras. Gracias a ella, el dolor que hoy pesa sobre tu pecho no será eterno. Todo cambia, también tú. Y en ese cambio hay vida, hay movimiento, hay posibilidad. Por eso, cada vez que pienso en aquella pérdida, la miro con los ojos de la impermanencia. Ya no con la desesperación de quien quiere retener, sino con la gratitud de quien entiende que la vida, al prestarme algo tan valioso, confío en mí para atesorarlo en mi memoria. Y en esa memoria, aunque todo cambie, siempre habrá un lugar donde lo esencial permanece. Cuando entendemos que nada nos pertenece y que todo lo que llega es un préstamo sagrado de la vida, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos honrar lo perdido sin quedarnos atrapados en la cadena del apego? Porque una cosa es aceptar intelectualmente la impermanencia y otra, muy distinta, es vivirla en el corazón cuando el vacío duele. Yo descubrí que la clave está en cambiar la forma en que nos relacionamos con aquello que ya no está. Durante mucho tiempo pensé que si soltaba, estaba traicionando.
como si dejar de llorar o sonreír otra vez significara que olvidaba lo que había amado. ¿Te ha pasado? Esa culpa silenciosa que susurra: si sigo adelante, es como si ya no importara tanto. Pero el amor no funciona así. Honrar no es aferrarse al dolor. Honrar es reconocer lo vivido, agradecerlo profundamente y permitir que su huella siga brillando dentro de nosotras sin convertirse en una prisión. Hay muchas maneras de hacerlo y cada alma encuentra la suya. Algunas personas escriben cartas a quienes partieron como si aún pudieran escucharlas, porque en cierto modo lo hacen. La memoria es un puente que mantiene vivo lo esencial. Otros encienden una vela en silencio, dejando que la llama sea testigo de lo eterno. Hay quienes guardan un objeto especial, no para revivir la herida cada día, sino para recordarse que aquello existió y que su presencia sigue acompañando en lo invisible. Yo misma encontré consuelo en rituales sencillos. Recuerdo que en una de mis pérdidas más profundas, tomé un cuaderno y empecé a escribir recuerdos, frases, momentos. No lo hacía para revivir el dolor, sino para agradecer cada instante. Era como tejer un tapiz con hilos de memoria. Y poco a poco, al leer esas páginas, empecé a sentir que lo perdido ya no me pedía lágrimas, sino gratitud. Lo había integrado dentro de mí de una manera que no pesaba, sino que iluminaba. Honrar sin ataduras significa también permitir que la vida siga fluyendo. No encerrarnos en un mausoleo interior, sino abrir las ventanas de nuestra alma y dejar que entre el aire fresco. Porque si aquello que amaste pudiera hablarte, ¿crees que te pediría que vivieras encadenada a la tristeza? No. Te diría que sonrías, que sigas amando, que transformes la ausencia en una fuente de ternura para los demás. Mira la naturaleza. Cuando un árbol pierde una rama en la tormenta, no deja de crecer. Sus raíces se fortalecen, sus hojas se vuelven más firmes. Así también nosotras podemos crecer a través de lo que falta. La herida no desaparece, pero se convierte en un lugar donde brota una nueva fuerza. Y esa fuerza es la mejor manera de honrar lo que se fue. Vivir con más amor, con más gratitud, con más plenitud. Te invito a pensar en lo que has perdido y preguntarte: ¿qué me dejó como regalo? ¿Qué aprendí de esa persona, de ese ser, de ese vínculo? Porque lo perdido nunca se borra, siempre deja algo sembrado en ti. Y si en lugar de quedarte mirando la herida miras la semilla, descubrirás que tu alma florece de nuevo. No significa que no duela. El dolor puede volver en oleadas y está bien permitirlo. Pero cada vez que aparezca, recuérdate: estoy agradecida. Lo que tuve fue un regalo, lo que se fue no me ha abandonado, me ha transformado. Y en esa transformación encuentras la dignidad del alma. Honrar con libertad es soltar la cadena del apego y quedarte con la luz de lo vivido. Es dejar que el amor no se convierta en prisión, sino en un río que sigue fluyendo hacia todo lo que eres y hacia todo lo que vendrá. Después de comprender la impermanencia y aprender a honrar lo perdido sin ataduras, muchas personas me preguntan: ¿y cómo lo hago en mi vida diaria? ¿Cómo llevo estas ideas a algo concreto que alivie mi corazón? La respuesta es que cada alma encuentra sus propios caminos, pero hay prácticas sencillas y profundas que pueden ayudarte a transformar el dolor en memoria viva. Una de ellas es el ritual simbólico. Los rituales nos conectan con lo invisible y nos permiten dar forma externa a lo que sentimos dentro. Puedes encender una vela cada vez que quieras recordar a alguien. Mientras la llama arde, piensa que esa luz representa lo que nunca se apaga, la huella del amor. O tal vez quieras plantar un árbol,
una flor o simplemente dejar una piedra en un lugar especial. Cada gesto es un lenguaje silencioso que dice: te recuerdo, te honro, sigues conmigo de otra manera. Otra práctica poderosa es el silencio consciente. Vivimos en un mundo que corre demasiado rápido, donde casi no nos damos permiso de quedarnos quietos. Pero cuando guardamos silencio, aunque sea unos minutos, el alma encuentra un espacio para respirar. Yo suelo sentarme en calma, cerrar los ojos y dejar que la ausencia se presente tal como es. No trato de huir, no me obligo a pensar en nada, solo respiro y dejo que el silencio me abrace. Muchas veces, en ese silencio, surge una sensación de paz que no se puede explicar con palabras. La gratitud también es un camino esencial. Puede parecer contradictorio agradecer en medio de la pérdida, pero es justamente ahí donde la gratitud revela su fuerza. Haz el ejercicio de anotar cada cosa, por pequeña que sea, que recibiste de aquello que perdiste. Puede ser una enseñanza, una sonrisa, un momento compartido. Verás cómo tu corazón empieza a recordar desde la abundancia y no desde la carencia. Y cuando la memoria se llena de gratitud, el dolor se transforma en dignidad. También está el compartir con otros. No somos islas. A veces creemos que nuestra herida es tan personal que nadie podría entenderla, pero la verdad es que la pérdida es una experiencia universal. Hablar con alguien de confianza, abrir el corazón o incluso compartir en un círculo de apoyo puede ser profundamente sanador. Cuando cuentas tu historia, no solo liberas el peso que llevas dentro, sino que también inspiras a otros a sanar. Y cuando escuchas las historias de los demás, te das cuenta de que no caminas sola, de que la humanidad entera comparte este mismo aprendizaje. En mi propio camino, he encontrado que estas prácticas son como puentes que me llevan del dolor al agradecimiento, de la ausencia a la presencia interior, de la resistencia a la aceptación. No hay un orden rígido ni un tiempo exacto. Puedes probar, sentir, descubrir qué resuena en ti. Lo importante no es seguir un manual, sino dejar que tu corazón encuentre su forma de rendir homenaje a lo que se fue. Y algo más. Permítete llorar y reír al mismo tiempo. A veces pensamos que el duelo debe ser una línea recta, siempre triste, siempre solemne. Pero la vida es más compleja y hermosa que eso. Habrá días en que llores recordando y otros en que sonrías de repente al traer a tu mente una escena feliz. Ninguna de las dos cosas significa olvido o traición. Significa que sigues viva, que sigues sintiendo y que el amor se manifiesta en todas sus formas. La dignidad en la pérdida no consiste en endurecernos ni en fingir que no pasa nada. Consiste en abrir un espacio sagrado dentro de nosotras donde lo perdido siga viviendo en paz, sin cadenas ni culpas. Cada vela, cada palabra, cada silencio, cada abrazo compartido se convierte en una manera de transformar el vacío en un lugar fértil. Y poco a poco, cuando estas prácticas se vuelven parte de tu vida, descubres algo inesperado. La pérdida ya no es solo ausencia, también es maestra. Te enseña a vivir con más ternura, a amar sin miedo, a soltar sin amargura. Porque cuando aprendemos a integrar lo que se fue, empezamos a vivir lo que queda con una profundidad que antes no conocíamos. Con el tiempo, comprendí que la manera en que enfrentamos la pérdida define profundamente cómo vivimos. Si permanecemos atrapadas en la resistencia, la ausencia se convierte en una herida que no cicatriza nunca. Pero, si elegimos caminar la pérdida con dignidad, esa misma ausencia se transforma en un umbral, un paso hacia una vida más plena
más consciente y más libre. ¿Qué significa realmente vivir la pérdida con dignidad? Significa reconocer que el dolor existe, pero no permitir que nos consuma por completo. Significa llorar cuando lo necesitamos, sin avergonzarnos, pero también darnos el permiso de sonreír cuando un recuerdo ilumina el corazón. Dignidad es aceptar la vulnerabilidad sin esconderla y al mismo tiempo no dejar que esa vulnerabilidad se convierta en una cárcel. Cuando descubrí esto, empecé a notar que algo dentro de mí cambiaba. Antes vivía con miedo a perder de nuevo, miedo a que todo lo que amaba desapareciera en cualquier momento. Y es cierto, todo desaparece. Pero cuando entendí la impermanencia, comprendí que ese miedo era inútil porque lo inevitable no puede evitarse. La pregunta no es cómo aferrarnos, sino cómo amar con más fuerza mientras algo está presente, sabiendo que un día se irá. Vivir con dignidad frente a la pérdida es soltar el miedo a la propia vida, porque no solo perdemos personas o cosas, también perdemos etapas, versiones de nosotras mismas, ilusiones que en algún momento parecían eternas. Cada pérdida nos entrena, aunque duela, a vivir más despiertas. Nos recuerda que lo único real es este instante, y en lugar de asustarnos, esa conciencia puede convertirse en una puerta hacia la plenitud. Piensa en esto. Si supieras que cada conversación con alguien podría ser la última, ¿no la vivirías con más amor, con más entrega, con más atención? La pérdida nos enseña precisamente eso, a no dar nada por sentado, a saborear cada gesto, cada mirada, cada oportunidad. Aprendemos que lo más valioso de la vida no es cuánto dura, sino cuánto somos capaces de entregarnos mientras ocurre. La dignidad no borra el dolor, pero le da un sentido. Nos hace comprender que lo que se fue no fue en vano, que nos dejó un legado invisible. Y ese legado es lo que llevamos en el alma cuando seguimos adelante. Yo misma descubrí que, después de mis pérdidas más profundas, podía mirar el mundo con otros ojos. Dejé de vivir con la ansiedad de retener y empecé a vivir con el gozo de recibir lo que la vida me da en cada momento. Esto no significa que ya no haya lágrimas, todavía las hay y las habrá siempre. Pero ahora esas lágrimas son suaves, como un río que fluye, no como un mar que me arrastra. Y en medio de ese fluir nace una libertad nueva. Una libertad que consiste en comprender que nada me pertenece y por lo tanto nada puede serme arrebatado. Lo que amé sigue vivo en mí de una manera más profunda que la posesión. Vive como huella, como semilla, como amor que nunca muere. Vivir con dignidad frente a la pérdida nos prepara para dejar de vivir con miedo, porque el miedo a perder es, muchas veces, el mayor ladrón de la plenitud. Nos hace contenernos, no amar del todo, no entregarnos del todo, no disfrutar del todo. Pero cuando aprendemos a mirar la pérdida a los ojos y seguimos adelante, descubrimos que no hay nada que temer, que lo único que realmente permanece es lo que dejamos grabado en el corazón. Y ahí está el secreto. Cuando vivimos con la conciencia de que todo es transitorio, dejamos de preocuparnos tanto por cuánto dura y empezamos a enfocarnos en cuánto sentido tiene. Empezamos a amar con más verdad, a agradecer con más pureza, a vivir con más intensidad. Y ese es el mayor regalo de la dignidad. Nos devuelve la libertad de vivir plenamente, sin cadenas y sin miedo. El mirar hacia atrás en mi propio camino de pérdidas, me doy cuenta de que cada experiencia, aunque dolorosa, me ha dejado una enseñanza invaluable. Es como si la vida, a través de cada despedida, me hubiera ido preparando para comprender una verdad más amplia. Todo lo que recibimos es temporal,
Y sin embargo, todo lo que amamos deja una huella eterna. Cuando somos jóvenes, solemos creer que las cosas durarán para siempre, que las personas que amamos estarán siempre a nuestro lado, que los lugares que conocemos permanecerán iguales, que incluso nosotras seguiremos siendo las mismas. Y luego llega la vida y, con su sabiduría silenciosa, nos muestra que todo cambia, que los cuerpos envejecen, que los vínculos se transforman, que lo que hoy florece mañana se marchita. Y aunque a primera vista esto puede parecer una tragedia, en realidad es el pulso mismo de la existencia. Comprenderlo no significa que dejemos de sufrir cuando perdemos. El dolor sigue ahí, porque el amor verdadero siempre deja vacío cuando se va. Pero cuando lo miramos con más profundidad, descubrimos que ese vacío no está hecho de ausencia, sino de memoria. Está lleno de la presencia invisible de todo lo que vivimos. Y eso nos da una nueva fuerza, la capacidad de recordar sin aferrarnos, de agradecer sin poseer, de soltar sin sentirnos huérfanas. Cada pérdida se convierte entonces en un maestro. Nos enseña paciencia cuando queremos que el dolor se vaya rápido. Nos enseña humildad cuando comprendemos que no podemos controlar el destino. Nos enseña ternura cuando, en medio del vacío, sentimos que lo único que importa es el amor que dimos y recibimos. Y sobre todo, nos enseña dignidad, la capacidad de permanecer de pie en medio de la tormenta, no porque no duela, sino porque hemos aprendido a sostenernos desde dentro. Yo misma he descubierto que lo que más transforma no es la ausencia, sino la manera en que decidimos mirarla. He visto personas que, tras una pérdida, se cierran al mundo, como si el dolor les hubiera arrancado la esperanza. Y también he visto otras que, en medio de la misma oscuridad, eligen abrirse más, amar más, entregarse más. La diferencia no está en lo que se pierde, sino en cómo elegimos caminar ese proceso. Y aquí está lo más hermoso: aprender a perder con dignidad nos prepara para vivir con más plenitud, porque dejamos de vivir con miedo a que todo desaparezca y empezamos a vivir con gratitud por lo que ahora está. Cada instante se vuelve más valioso, cada encuentro más sagrado, cada gesto más profundo. Ya no buscamos garantías porque entendemos que la vida no las ofrece. Lo único que nos queda es la presencia, y esa presencia, cuando la abrazamos de verdad, es suficiente. Quiero que te detengas un momento y lo sientas dentro de ti. Piensa en lo que has perdido, en aquello que todavía duele. Ahora míralo no como un vacío, sino como un lugar donde algo sagrado quedó sembrado. Esa semilla está en ti, y si la riegas con gratitud en lugar de con desesperación, verás cómo florece en forma de fortaleza, de compasión, de amor renovado. La vida nunca nos pide que olvidemos. No se trata de olvidar, sino de transformar, de integrar lo perdido en nuestro corazón de manera que no nos encadene, sino que nos impulse. Porque cuando logramos hacerlo, dejamos de mirar atrás con peso y empezamos a mirar adelante con dignidad. Así, cada pérdida deja de ser solo un final y se convierte en un comienzo, un inicio distinto, a veces doloroso, pero siempre lleno de posibilidades. Lo perdido nos recuerda que estamos vivas, que somos capaces de sentir profundamente y que mientras estemos aquí podemos seguir amando. Llegados a este punto, quiero que respiremos juntas y sintamos todo lo que hemos recorrido. Hemos hablado del dolor inevitable de la pérdida, de ese vacío que se abre cuando alguien o algo amado ya no está. Hemos comprendido que nada nos pertenece realmente, que la vida nos entrega sus tesoros por un tiempo y luego los recoge.
Hemos explorado cómo honrar lo perdido sin cadenas, cómo agradecer incluso en medio de las lágrimas, cómo convertir el apego en gratitud y la ausencia en semilla de transformación. Y sobre todo, hemos descubierto que la dignidad frente a la pérdida no significa no sufrir, sino aprender a caminar ese sufrimiento con el corazón abierto, sin perder la ternura ni la esperanza. La pérdida es inevitable. No hay alma en este mundo que pueda escapar a ese aprendizaje, pero cada vez que lo atravesamos, tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera distinta. Podemos elegir quedarnos atrapadas en la desesperación, o podemos elegir transformar ese dolor en amor, en memoria, en gratitud. Nada nos pertenece, es cierto, pero lo que permanece es aún más grande que la posesión. Es la huella invisible del amor en el corazón, y ese amor, aunque cambie de forma, aunque se esconda tras la ausencia, nunca muere. Quiero que te quedes con esta imagen. La vida es como un jardín que nunca es igual dos veces. A veces florecen rosas que nos embriagan con su belleza y un día esas rosas se marchitan. Pero aunque se marchiten, el perfume de su presencia ya vive en nosotras y ese perfume nunca desaparece. Así son las personas, los animales, los momentos, incluso los objetos que amamos. Todo se transforma, pero todo deja algo. Y ese algo es lo que nos acompaña siempre. Cuando miramos de frente a la pérdida con dignidad, dejamos de vivir con miedo. El miedo a perder roba la plenitud del presente, nos hace aferrarnos, controlar, sofocar lo que amamos. Pero cuando entendemos que la pérdida forma parte de la vida, podemos relajarnos en sus brazos. Podemos amar con más libertad porque ya no buscamos garantías. Podemos agradecer más intensamente porque sabemos que cada instante es irrepetible. Y ahora quiero hablarte a ti directamente. Tú que estás escuchando estas palabras con tu corazón abierto. Sé que en tu vida has perdido algo o a alguien. Tal vez aún duela. Tal vez aún haya días en que la ausencia te pesa más que la esperanza. Está bien. No necesitas correr para sanar. Solo quiero invitarte a que hoy des un pequeño paso. Escribe en los comentarios qué has perdido y cómo lo estás honrando. No desde el apego ni desde el dolor únicamente, sino desde la gratitud. Comparte tu historia, tu gesto, tu manera de recordar. ¿Por qué te invito a hacerlo? Porque cuando compartimos, la pérdida deja de ser solo un peso individual y se convierte en un espacio colectivo de memoria y de sanación. Tus palabras pueden aliviar a alguien más que está atravesando lo mismo, y las palabras de otros pueden ser un bálsamo para ti. Este lugar, estos comentarios, pueden transformarse en un altar invisible donde cada uno de nosotros rinde homenaje a lo que ha amado y ha tenido que soltar. Imagina por un momento ese espacio, un río de memorias, de nombres, de historias, de gratitudes compartidas. No es un lugar de llanto solamente, sino de reconocimiento, un lugar donde cada pérdida se convierte en testimonio de amor y donde descubrimos que no estamos solas, que el dolor que sentimos es un lenguaje común y que en ese lenguaje también podemos abrazarnos mutuamente. Así que te animo a participar. No importa si escribes mucho o poco, si compartes un recuerdo largo o solo un nombre. Lo importante es la intención, honrar lo perdido sin ataduras, agradecer lo vivido sin aferrarte al dolor. Permite que tu comentario sea tu ritual, tu ofrenda, tu manera de transformar la ausencia en un gesto de amor que llegue también a otros corazones. Y recuerda algo más, muy profundo. Aunque todo se pierda, lo esencial nunca muere. Las formas cambian, los cuerpos desaparecen, los objetos se rompen, las etapas concluyen. Pero lo que realmente somos
y lo que hemos amado permanece grabado en un lugar más allá del tiempo, allí, en el corazón, en la conciencia, en esa dimensión invisible que todos compartimos. Lo esencial sigue vivo. Y cuando lo miras desde ahí, te das cuenta de que nunca pierdes del todo, porque el amor no conoce de finales. Quédate con esta certeza: puedes atravesar cualquier pérdida con dignidad, no porque no duela, sino porque tu alma es más grande que cualquier ausencia. Lo que queda en ti cuando todo lo demás se va es la fuerza de seguir amando, y esa fuerza es la que te hará florecer una y otra vez.